Entonces, em, primero, ¿no? Primera tarjetita, marco ágil, predictivo e híbrido. O sea, ves esta tarjeta y te tiene que venir a la mente toda la bibliografía y todo lo que hemos visto y todo lo que has leído y todo lo que sabes sobre estos tres marcos, porque sobre estos tres elementos va a girar el examen, ¿no? Entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando ves esto? Marco agile, predictivo e híbrido. ¿Quién lanza algo? Hagámoslo así, súper dinámico, porque aquí ya los expositores deberían ser ustedes. ¿Qué te viene a la mente aquí? Agile, bueno, es enfoque de desarrollo adaptivo. El predictivo es básicamente la forma convencional como se generan los proyectos, obviamente, definiendo el alcance de un principio, e híbrido, combinando ambos enfoques de desarrollo. Perfecto, muy bien. Sí, no es necesario que entremos a todo el detalle, pero que tengas el concepto así mínimo es suficiente porque sabes que este es un tema importante. Esa es la importancia de estas flashcards, ¿no? Que sepas que estos son temas importantes y si no los sabes ahora, si no los puedes responder ahora, pues los deberías saber, ¿no? Es decir, muy poco probable que no te pregunten algo relacionado a esto en el examen, ¿sí? Agile también es importante que lo tengamos así de memoria y presente, que se divide en tres, adaptativo, iterativo e incremental, ¿no? Y saber qué significa, cuáles son las diferencias entre adaptativo e incremental y, les he dicho, adaptativo, incremental e iterativo, ¿no? Eso también va a ser importante que lo tengas en el radar. Bien. Siguiente. Este es fácil, pero ¿quién quiere solamente para estar seguros cuál es la diferencia entre programas, portafolios y proyectos? O vamos por turnos. A ver, vamos a ir como ya respondió René, me voy con Marco. Marco, Daniel. De Daniel pasamos a Alejandro. Daniel, Ya. Una parte de proyectos y los programas es una acumulación de proyectos que tienen el mismo alcance y apuntan a una visión general de... ¿Aló? casi no te hemos copiado, pero las palabras que has dicho creo que eran correctas. Es decir, ¿Verdad? programas y proyectos comparten un objetivo, los portafolios una estrategia, algo así te he copiado, pero lo importante, como te digo, es que la idea la tengas, que sepas que esta Sí, lámina es importante. Muy bien, Daniel, muy bien, no nos vamos a trancar mucho en los conceptos, pasemos al siguiente. Ahora sí, Alejandro, PMO y estructura organizacional. Y no te copiamos, Alejandro, pasemos a Fernando. PMO y estructura organizacional. ¿Cuál, Fernando? Fernando T. Ah, bueno, el PMO es la oficina, si quieres, o el grupo de la empresa que básicamente son las plataformas de apoyo a los proyectos, ¿no? Ujú.
Y la estructura organizacional, no sé si se refiere a lo que habíamos visto, ¿no? Una parte donde tiene diferentes tipos de estructuras de empresas que estén enfocadas a proyectos, que sean matriciales, no sean matriciales. A eso se refiere este slide, ¿no? Exactamente a eso se refiere. Si eso lo tienes presente en tu cabeza, vamos por un muy buen camino. Siguiente, Gabriel, Fs y OPAs. Y esto se repite a lo largo de toda la guía, así que sí tenemos que entender muy bien qué son los Fs y qué son los OPAs, o los factores ambientales y los activos de la organización. Gabriel Pozo, ¿no? Enrique. Gabriel, sí. Ya. Bueno, los Fs son, está relacionado todo el ambiente, ¿no? Que puede ser interno o externo de la oficina, ¿no? Tenemos algunos factores que involucran de forma externa al proyecto, y también tenemos factores internos que pueden ser las políticas, las condiciones, el tipo de organización, ¿no? Que afectan al desarrollo de un proyecto, ¿no? Y las OPAs vendrían a ser, si no me equivoco, las políticas de la empresa. Sí. Procedimientos, políticas. Procedimientos, ¿no? Procedimientos políticos, correcto. Procedimientos, procesos. claro, procesos y operaciones, ¿no? Uh-huh. Y base de conocimiento, ¿no? Ese es un concepto importante, porque a lo largo del examen, y han debido ustedes que ya han probado simuladores, muchas preguntas, o sea, no te van a decir literalmente, esto es un F o un OPA, pero dependiendo de que si sabes dónde está clasificado el componente, te es más fácil responder, ¿no? Y los Fs y OPAs son entradas y salidas de casi todos los procesos, ¿no? Casi todos los procesos tienen como insumo, sobre todo los de planificación, Fs y OPAs. Y casi todos los procesos tienen como salida actualización de los OPAs, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo ahí presente. Bien, línea base de proyecto. Vamos a Luis Paredes. Entonces pasamos a Marco Antonio Sea. Y pasamos a Rommel. Ok, ya, el baseline, ¿no? En realidad del proyecto llegarían a ser como que el cronograma o los hitos importantes que se van a basar en lo que se va a basar el proyecto, ¿no? Como dice, es la línea base, es el, es como la regla con la que nos vamos a medir el proyecto, básicamente sería eso. Nos vamos, exactamente, es la foto, me gusta pensar en una foto, ¿no? La foto contra la cual nos vamos a medir de cara al proyecto. La composición de la línea base es la línea base de alcance, la línea base de cronograma y la línea base de costos, ¿no? Importante que cuando vemos este término de línea base, se nos venga el concepto preciso a la mente, ¿no? La línea base del proyecto es la conjunción de la línea base del alcance, la línea base de cronograma y la línea base de costos. La línea base del alcance está compuesta a su vez por el enunciado del alcance del proyecto y la EDT, ¿no? Y el diccionario del EDT. Entonces, eso compone la línea base del alcance. La línea base del cronograma compone básicamente la planificación del cronograma, ¿no? El cronograma, el calendario de recursos, ¿no? Los feriados y demás. Y finalmente la línea base de costos incluye toda la estimación del trabajo, incluyendo las reservas de contingencia, ¿no? Aquí, bueno, más adelante hay una laminita que habla de esto, pero muy importante pensar en que la línea base de costos no incluye la reserva de gestión, solamente incluye las estimaciones del trabajo más las reservas de contingencia. Este concepto es fundamental, ¿no? Y esto es por lo que te pagan en realidad, ¿no? Cuando te contratan como project manager, esperan que tú puedas hacer una buena planificación.
la médula de la planificación es la línea base, ¿no? Así que tú tengas y hables siempre de la línea base es fundamental. Muy bien, Rommel, muchas gracias. Pasamos a Alejandro. La diferencia entre planes y documentos de proyecto. Alejandro Rodríguez. Chin, pierde la pelota y pasa a Juan Fernando Delfín. ¿Cuál es la diferencia entre planes y documentos de proyecto? Planes, documentos de proyecto. Buenas noches a todos, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me copian? Sí, perfecto. Ya. Me imagino que los planes van relacionados a lo que hablabas hace rato, a la triple restricción, ¿no? Que generalmente marca eh, todo lo en lo que va a desembocar los objetivos del proyecto, ¿no? ¿Mm? En costos, alcance, eh, principalmente en cronograma y en eso, ¿no? Y los documentos del proyecto ya vienen a ser como los, las salidas, ¿no? Del resultado de todo el análisis y de todo el proceso que conlleva hacer el proyecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Y acabas de decir la palabra clave. Los documentos de proyecto son las salidas de todos los procesos, ¿no? La matriz de trazabilidad es un documento de proyecto. La matriz RASI, RAM, documentos de proyecto. El acta de constitución, un documento de proyecto. En cambio, los planes, tal como has dicho, es toda esa composición del cómo vamos a hacer el proyecto. Por lo tanto, es bien fácil reconocer a un plan. Si empieza con la palabra plan, es un plan. Bueno, suena bastante obvio, ¿no? Si empieza con la palabra plan, es un plan, ¿no? Entonces, plan de comunicaciones, plan de riesgos, todo lo que tenga la palabra plan va a ser un plan. Más, eso es importante, más lo que acabas de decir, la línea base, ¿sí? Los planes del proyecto son la línea base, el enfoque de planificación del proyecto y todo lo que tenga la palabra plan. Plan de gestión de la configuración, plan de mejora de los cambios, todos esos son planes, ¿sí? Y los documentos de proyecto va a ser todo lo demás. El issues log va a ser un documento de proyecto. eh, ¿Qué más? El mapa de calor, de riesgos, va a ser un documento de proyecto, ¿no? Todas las salidas de los procesos, documentos de proyecto. Bien, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque bueno, muchos de los procesos en sus salidas tienen actualización de planes y documentos de proyecto. Entonces, es básicamente, si tienes esta diferenciación de qué es plan y qué es documento, puedes rápidamente contestar esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la salida de este proceso? Si entre las opciones está actualización de planes y documentos, entonces y conoces las conexiones, es mucho más fácil reconocer. ¿Sí? Aquí esta partecita era importante, por eso me he parqueado un poquito. Bien, se prepara Daniel Miranda. WPD, WPI, WPR. Work Performance Data, Work Performance Information, Work Performance Reports o de datos del desempeño del trabajo, información de desempeño del trabajo, reportes del desempeño del trabajo. Estos tres conceptos, ¿los tienes, Daniel? Por el proyecto, ¿no? La data se genera la información, pues, es uno de los procesos de control, monitoreo y gestión que generan estos para sacar los reportes. ¿Aló? Sí, tengo completamente cortado, pero creo que el mensaje es correcto. La data se genera en los procesos previos a la columna de monitoreo y control. La información se genera como una salida de los procesos de monitoreo y control. Y los reportes se generan en el monitoreo y control de la gestión de la integración. Creo que eso es lo que querías decir o lo que has dicho.
Esto es importante porque es el flujo de la información, ¿no? Esto nos tiene que denotar cuál es el flujo de la información. Y esto te ayuda tremendamente a responder el examen, porque son, eh, ¿cuáles son las entradas de, si es un proceso de monitoreo y control y entre las opciones está datos del desempeño del trabajo? Esa es la respuesta. ¿Cuál es la salida de, si estás en la columna de monitoreo y control y entre las respuestas está información de desempeño del trabajo? Esa es la respuesta. ¿Cuál es la salida cuál es la entrada de los procesos si estás en integración? Entonces la entrada va a ser WPI, ¿no? La información, y la salida van a ser justamente los reportes. ¿Ok? Entonces esta parte es importante por eso. Manejo de los cambios. Mm, Estábamos con Daniel Fernando T. Sí, ¿Cómo se manejan los cambios en el proyecto? manejo de cambios. Bueno, es un proceso, ¿no? Para chequear los cambios que puedan haber en el proyecto. Básicamente, cualquier alteración, cronograma, presupuesto, cualquier cosita, es el proceso que se encarga de hacer esa verificación, ¿no? Si es viable, si no es viable, si se va a hacer, si no se va a hacer, o Así me es. estoy yendo por otro lado. No, está perfecto. Realmente se identifica el cambio, se evalúa el cambio, se estima el impacto del cambio, se lleva al comité de control de cambios, que es un proceso de la integración, y ahí se decide si se va a hacer o no se va a hacer. Si se hace, se modifica la planificación, se vuelve a la ejecución y se controla que el cambio se haya aplicado, ¿no? Entonces, tener en mente todo el proceso de gestión de cambios es importante. Siempre y cuando estemos en la perspectiva predictiva, funciona así. En la perspectiva ágil, paso a Gabriel, la misma pregunta, ¿no? En la perspectiva predictiva es tal como lo ha descrito Fernando. Gabriel Pozo, ¿cómo se manejan los cambios en una perspectiva ágil? En una perspectiva ágil, bueno, en realidad, una perspectiva ágil ya indica de que el proyecto ya no tiene, ¿no? Una línea base definida, ¿no? Se van realizando los cambios de acuerdo a las reuniones que se tienen semanales tanto con los encargados de proyecto como con el equipo de trabajo, y se van definiendo las nuevas metas semanales, ¿no? Es como que es iterativo, ¿no? No, pero no es iterativo, va de acuerdo al requerimiento que tiene el proyecto y a las necesidades, ¿no? Muy bien. No necesariamente semanales, puede ser bisemanales o incluso mensuales, pero es en el sprint planning, cuando estamos planificando el sprint, cuando estamos planificando el backlog, perdón, cuando estamos priorizando el backlog, ahí es donde se incorporan los cambios. Una pregunta típica de Ágil. Durante un sprint, paso a Luis Paredes, durante un sprint, ¿puedes incorporar un cambio, añadir o quitar eh, eh, elementos a tu sprint? Seguimos en la perspectiva ágil. ¿Qué dices, Luis? ¿Durante un sprint se pueden admitir cambios? Pasamos a Marco Antonio, sea. Hola, hola, ¿qué tal, Enrique? Mil disculpas. Justo estaba en una llamada del trabajo, pero ya estoy de vuelta. No te preocupes. Te repito la pregunta. Durante un sprint aparece un cambio en el proyecto, ¿no? Tú Ujú. como Project Manager o Scrum Master, ¿qué haces? ¿Lo aceptas, lo rechazas el cambio? Estás en una perspectiva ágil. En una perspectiva ágil. Eh, mm, Creo que tendríamos que esperar a que finalice el sprint, ¿no? Para poder aprobar un cambio posterior. Así es, muy bien. Termina el sprint y se mete. Porque obviamente si yo le admito el cambio, tiene que ser extremo, ¿no? Muy, muy excepcional para que yo pueda aceptar ese cambio en medio de un sprint. Muy bien.
Se prepara Rommel para la siguiente lámina, las entradas y las salidas, ¿no? ¿A qué se refiere esta fichita? Rommel, pasamos a Alejandro. Aló, aló. ¿Sí? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Aló. Perdón, hace rato creo que no me escuchaban. Bueno, en referente a entradas y salidas está dentro de todos los niveles de procesos que se tiene y básicamente lo que son las entradas son toda la información que se pueda recopilar para procesarla y emitir una salida. Puede ser documentación, un proceso, un diagrama, etcétera, etcétera. Exacto. O Nosotros definición de tareas. estudiamos entradas y salidas, y esta es la clave del estudio, ¿no? O sea, tenemos que revisar entradas y salidas de todos los procesos, pero esto es lo que les decía en clases. No traten de memorizar todas las entradas y todas las salidas, porque eso no sé si hay alguien que lo haya hecho o lo pueda hacer. Enfóquense en las entradas y salidas principales. ¿Y cómo sabes cuándo estás hablando de una entrada y una salida principal? Cuando materialmente se puede transformar un algo en otro algo. Por ejemplo, la entrada para elaborar el enunciado del alcance o la matriz de trazabilidad, ¿no? En la recopilación de requisitos, tu entrada es el acta de constitución y la identificación de los interesados. Literalmente transformas esos dos documentos, tomas información de esos dos documentos para construir una matriz de trazabilidad, ¿no es cierto? Ahí la justificación te servirá para las columnas que generan valor y lo que quieren los interesados se transformarán en requisitos. Llegar a ese nivel de imaginación de todos los procesos es la clave para poder responder, no de memoria, sino con lógica y sobre todo de largo plazo, ¿no? O sea, lo importante es que no pasas el examen, pero después tienes que pensar en que en tu cotidianidad, en el día a día como project manager, a ver cómo hago un acta de constitución, empezaré por los documentos de negocio, entonces ya la lógica tendría que estar para que no estés consultando cada rato la guía. Entonces, esa es la intención de este slide, ¿no? Que nosotros nos quedemos con la idea de que las entradas y salidas, no herramientas, fíjense que estoy hablando solamente de entradas y salidas, más importantes las tienes que conocer de todos los procesos, ¿no? Al final, yo te podría preguntar, ¿cuáles son las entradas y salidas más importantes de el análisis cualitativo de riesgos y deberías poder identificar, ¿no? Ese ejercicio hacemos ahí. Bien, después hablamos de procesos y dominios. Daniel Miranda, ¿cuáles son los procesos y cuáles son los dominios? Son 5 y 3. Te doy una pista. Se prepara entonces Juan Fernando Delfín. Pasamos contigo, Juan Fernando. Procesos, ¿Cuáles son bueno, los 5 procesos? ya es como está organizada la guía y básicamente los procesos van enfocados con un inicio hasta llegar a un entregable, podríamos decir, o un propósito, y va marcándose también lo que son eh, eh, esto que se llama a la gestión de cambio, gestión de comunicaciones, del conocimiento, ¿no? Van relacionadas para que podamos tener un mejor enfoque de los proyectos con lo que es la guía del PMBOK. Ya. A ver, le vamos a dar un poco de estructura a ese comentario. Fernando Terán. Fernando T. ¿Cuáles son los 5 procesos y los 3 dominios?
Un cachito. ¿Me decías? ¿Cuáles son los 5 procesos de la gestión de proyectos y los 3 dominios? Procesos. Debe ser el inicio, Ujú. la planificación, la realización o ejecución del proyecto como tal, el monitoreo y el control del cierre. Y el cierre, ¿no? El Ok, cierre del proyecto. muy bien. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. ¿Y cuáles son los 3 dominios? Ah, personas, Ujú, negocio, ujú. business, bueno, se dice business, ¿no? Y los procesos en sí son otro dominio, ¿no? Exacto, exactamente. Esto es importante, ¿no? Esto te lo van a evaluar, ¿no? De hecho, este es el nuevo enfoque que le da PMI al examen, ¿no? Procesos y dominios. Muy bien. Fórmulas. Bueno, aquí no hay mucho que decir, en realidad. Eh, tienes que tener un formulario, ¿no? De repente ahí fallé, no te di un formulario. Hemos dado fórmulas a lo largo del curso, pero creo que es importante que tengas un formulario. En Internet hay un montón de formularios. Básicamente, ¿qué tipo de fórmulas tienes? ¿No? O sea, o qué capítulos tienen fórmulas. Gabriel Pozo, ¿qué capítulos tienen fórmulas? Mm, lo que es análisis de costos, ¿no? Donde estamos viendo, mira el nombre, Valor. el earning value, ¿cómo es? El valor ganado esperado, el valor ganado planificado, ¿no? Se me han ido los nombres, pero es todo lo relacionado al valor ganado, ¿no? Sí, gestión del valor ganado. Eso tiene fórmulas. ¿Qué más tiene fórmulas? O que vayas a necesitar fórmulas para calcular algo. De hecho, el 80% de las fórmulas que tienes que saber son de valor ganado. Así que la respuesta está 80% bien. Pero, ¿qué sería este espacio que falta? Riesgos, no sé si por ahí. No, en riesgos no tenemos fórmulas. Sí, no hay formas. No, bueno, no sé bien ahorita la otra parte. Está bien, está bien. Pero esta estructura la tienen que tener, ¿no? Es decir, la mayor parte es costo y está relacionado con gestión del valor ganado, ¿no? El CB, CB, CPI, TCPI y todo eso que hemos visto, ¿no? Entonces eso es el 80% de tus fórmulas. A eso tienes que añadirle eh, comunicación, ahí la fórmula de cálculo de los canales de comunicación, n por n menos 1 sobre 2. Eso es importante porque hay preguntas relacionadas a eso. Y de las estimaciones, tanto de costos como de cronograma, ¿no? Cuando decíamos si tenemos una distribución triangular, hay una forma de estimar esa duración, ¿no? El pesimista, el medio y el optimista sobre 3. Y si es una distribución beta, el pesimista 4 veces el medio, el optimista entre 6, ¿no? Entonces, y obviamente con sus respectivas desviaciones, estándar y demás. Entonces, esas son las fórmulas que tienes que saber. Fuera de estas, es posible que encuentres en Internet eh, fórmulas relacionadas con adquisiciones. Consejo personal, no las estudies. No sé, de 10 PMPs con los que he hablado que han tomado el examen, eh, ni uno me ha dicho que han entrado a ese tipo de preguntas. Y cuando yo estudiaba tampoco he recibido el mismo consejo. No estudies eso porque esas fórmulas es otro mundo y ese mundo no entra en el examen. Entonces, es poco probable que entre o sea, en los simuladores puede ser que entren preguntas relacionadas a el punto de asunción con proveedores y demás, pero en el examen es poco probable, ¿no? Entonces, por ahí nos quedamos. Y en riesgos puede ser que tengamos una pregunta que es cómo calculas el valor monetario, ¿no? O la exposición a un riesgo, que es la probabilidad por el impacto. Digamos, esa formulita más puede estar ahí en tu formulario. Pero más que eso, no vas a tener, ¿no? Entonces, sí es importante tener un formulario ahí en la cabeza para el día del examen. Valor ganado va a entrar.
y ahí Gabriel explicó lo que es valor ganado, ¿no? La forma de calcular el avance del proyecto, así que esto ya lo tenemos. Hay una, Análisis de reservas. Sí, sí, Enrique, sí. Enrique, hay una fórmula antes de pasar, hay una fórmula que no hemos visto bueno, las sesiones que hemos tenido, el tema de los canales de comunicación o algo así. Tenía preguntas respecto a esto, que de repente también pueden ser parte de las fórmulas. Van a ser. ¿No hemos visto? Uy, me has hecho Creo que justo tambalear. eso de canales de comunicación es lo que decías, ¿no? Ve el NN-1 entre 2. Sí, a ver, no sé si vale la pena entrar a revisar. Si está a la mano la presentación, la podemos ver así rapidita, la de comunicaciones. Eso es clave, hay un montón de preguntas con eso y si no hemos visto, de antemano me disculpo, pero ahorita la presentamos y les muestro cómo funciona la fórmula para que la tengamos presente. A ver, está cargando la presentación. Gestión de las comunicaciones. Escucha activa, comunicación. Aquí está. Aquí está. Este es el tema de los canales de comunicación. Entre dos personas hay un canal de comunicación. Y ahí aplicas la fórmula y te va a salir uno. Entre tres personas hay tres canales de comunicación. Entre cuatro personas hay seis canales de comunicación. Entonces, es básicamente cuántas líneas de conexión se dan entre todos los participantes. Y la fórmula, sí la hemos visto. Me has hecho asustar, con Fernando. Pero tal vez lo hemos visto así muy rápido, ya De estamos cansados. repente se me ha ido, mil disculpas. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero es importante que lo repasemos porque es un concepto importante. Va a entrar en el examen. He visto que hay muchas preguntas relacionadas a eso y a ustedes mismos les ha de pasar, ¿no? Entonces, vale la pena quedarse en eso. Es eso lo que he rescatado en estas flashcards, ¿no? Esos conceptos que he visto que se repiten en las preguntas para que nos ayuden al estudio. Bueno, análisis de reservas. Pam, ¿con quién estábamos? No me acuerdo. Gabriel, creo. Daniel Miranda. ¿Qué es el análisis de reservas? Entonces pasamos a Gabriel Pozo. Hola Enrique. El análisis de reservas. Pista. Reserva de gestión y reserva de contingencia. Creo que tiene que ver con el tema de los riesgos y de las incertidumbres del proyecto, ¿no? Que se tiene cierto, bueno, costo asociado por si existiera, en caso de riesgos, y si existiera algún, algún elemento que afecte o beneficie el proyecto. Sí, sí tiene que ver con los riesgos y las incertidumbres. Eh, bueno, ahí hay un poquito la aclaración. Es importante que tengas, y como te digo así de memoria, que la reserva de contingencia se aplica a los riesgos eh, conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabes que una maquinaria tiene que llegar el lunes, pero existe la probabilidad de que llegue el miércoles, entonces le aplicas una reserva de contingencia para mitigar ese riesgo, ¿no? Porque sabes que puede pasar algo. Entonces, a todas las actividades del proyecto, paquetes de trabajo, cuentas de planificación y control en las cuales tú adviertes que puede ocurrir un riesgo, le puedes dar finalmente un poco de reserva de contingencia, ¿no? Liedo le dice
los desconocidos conocidos, ¿no? O sea, las cosas que no sabes que van a pasar, pero que de alguna manera las puedes estimar. Entonces, a eso le aplicas reserva de contingencia. Y la reserva de gestión viene justamente de la mano de las incertidumbres, aquello que los desconocidos desconocidos, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Es decir, hay casos fortuitos que no los puedes predecir, no sabes qué va a ocurrir en el proyecto, entonces tú le das un extra, un monto extra de dinero o de tiempo al proyecto, y a ese monto extra de dinero y tiempo innominado, es decir, no relacionado a una actividad específica, sino a todo el proyecto, le vas a llamar reserva de eh, gestión, ¿no? Reserva de gestión y reserva de contingencia. El análisis de las reservas es básicamente eso, entrar a revisar esas reservas de gestión y contingencia. Muy bien. Roles y responsabilidades. No sé dónde estábamos. Daniel, otra vez. He visto que has entrado dos veces, tal vez es por el micrófono. Sí, correcto. Daniel, perfecto. Pues ponte al día con tus compañeros. Roles y responsabilidades. Ya. Los roles son los papeles que se asigna a cada persona en el proyecto, ¿no? Y las responsabilidades son básicamente qué actividades tiene que realizar dentro de la estructura del proyecto, Ok. ¿no? ¿Cuáles son los roles principales en un proyecto? El ¿Quiénes? sponsor, Ya. está el PM, está el del gerente técnico o TD, está Ujú. el, el departamento que hay un representante del departamento de compras, de calidad y un representante financiero. Ya. Bueno, me estás contando de tu realidad. Está muy bien. En un proyecto, digamos, desde la guía, va a ser el gerente Sí. funcional, el project manager y el sponsor, ¿no? O sea, los tres roles principales que tienen que haber en un proyecto. Todos los demás Es el están bienvenidos, ¿no? Scrum Master en el caso de los ágiles, ¿no? Y en el caso de los ágiles, Y ese el va a ser el líder siguiente rol. técnico, Enrique, también estaría contemplado. El líder técnico viene a Ok. ser el equivalente al gerente funcional, porque ve funcionalmente que esto ocurra, ¿no? Entonces, Mm, haciendo un ya. poco esa analogía, lo que nosotros llamamos como líder técnico viene a ser el gerente funcional, ¿no? Y puede haber varios gerentes funcionales, evidentemente, en un proyecto, ¿no? Un project manager, varios gerentes funcionales y un sponsor. Una consulta, Enrique, perdón. ¿Y el analista de negocios? El analista de negocios viene antes, ¿no? Antes de la gestión. El analista de negocios es el que se va a ocupar de hacer el caso de negocios, el plan de gestión de beneficios. Eso es propio de él, ¿no? Él hace el caso de negocios, el plan de gestión de beneficios y nos deja para que nosotros podamos elaborar el acta de constitución y todo lo demás. Entonces, por eso no lo contemplamos al analista de negocios en la gestión, porque durante la gestión del proyecto, del acta de constitución al acta de cierre, no vuelve a aparecer este actor. Salvo que existan problemas, ¿no? En el proyecto. Eh, sí, siempre van a existir problemas en los proyectos Exactamente. y Me ahí refiero básicamente el análisis de la solución que estaría a cargo analista de negocios, ¿no es cierto? eh, Entiendo que es así. eso ya puede ser un tema metodológico de ustedes, ¿no? La guía no lo menciona como tal. A quien le da la responsabilidad de finalmente tomar las decisiones de solución es al sponsor, ¿no? Entonces, el sponsor debería tomar la posta durante el proyecto para eh, atender, tomar decisiones sobre el proyecto, ¿no? Él es el que decide, no, levanten la torre, no la levanten, ya no quiero, ¿no? Hagan dos torres, entra 5G, quiten 4G, metan 5G, ¿no? Entonces, todas esas decisiones la guía se las atribuye al sponsor, ¿no? Por eso es que no vuelve a aparecer el analista de negocios como un actor formal, digamos, ¿no? Evidentemente, es una guía y cada metodología va
va a crear su propio esquema de trabajo, ¿no? Pero siendo puristas, no me acuerdo haberlo leído al analista de negocios fuera de estas etapas tempranas. Ok, gracias por la aclaración. Ok. Bien, entonces los roles y los roles del predictivo, básicamente tres, ¿no? Sponsor, el M y el gerente o los gerentes funcionales, ¿no? Y obviamente el equipo de trabajo y todos los que van a trabajar ahí. En el caso de Ágil, estábamos con Daniel. En el caso de Ágil, ¿quiénes son los actores principales acá? Estaría el sponsor y el Scrum Master, básicamente, y el equipo de trabajo. Ok. Solo son tres, Em, digamos. Uno que mantiene comunicación abierta con el cliente, el otro que maneja los sprints y el equipo de trabajo. ya, nos está faltando uno ahí. Una forma bien facilita, esto entre paréntesis, digamos, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de los roles, una forma bien facilita de acordarse de Scrum. Scrum es el marco de trabajo predilecto. Hace poco leí un estudio que mostraba que el 86% de las empresas que dicen ser ágiles adoptan un marco de trabajo Scrum en Latinoamérica. Entonces, claro, es básicamente hablar de ágil, es prácticamente hablar de Scrum, ¿no? Entonces, y el examen, pues obviamente va a tener también esta influencia. Entonces, una forma bien facilita de recordar Scrum es la regla del 3, ¿no? Tres valores, tres artefactos, tres roles, ¿no? Y hay ahí cinco herramientas, no son herramientas, son eventos, cinco eventos, ¿no? Entonces, tres valores, tres artefactos, tres roles, cinco eventos. Pues con eso te acuerdas facilito de todo esto. ¿Cuáles son los tres valores? Y te acuerdas de tu tía, porque literalmente los tres valores son tía, transparencia, inspección y adaptación, ¿no? Entonces ahí son los tres valores de Scrum, tía. Tres artefactos, ¿no? Los tres artefactos son eh, el backlog, ¿no? Que es la pila donde está la información, el sprint backlog, que es una pila refinada, más chiquitita, con la cual vamos a trabajar, y el desarrollo incremental, entonces el incremento. Y los tres roles, que es lo que nos toca a nosotros ahorita a partir de esta lámina recordar, son tres. Eh, Scrum no habla de un sponsor, claro, en un híbrido habría un sponsor, pero estamos hablando de Scrum puro y habría tres. El Scrum Master, muy bien, el equipo de trabajo, muy bien, y el Product Owner, ¿no? El dueño del producto. Eso es importante, ¿no? Que reconozcamos a estos tres actores como principales en un entorno ágil. Ahí le puedes aumentar como los entornos híbridos a un Project Manager y todo lo que quieras te inventas, ¿no? Pero hablando solamente de Scrum, habrían esos tres. Y de las herramientas tienes el Sprint, ¿no? Tienes, bueno, herramientas, yo le llamo, son los artefactos, perdón. No son los artefactos, son los eventos. Los eventos Scrum son el Sprint, ¿no? Como tal, Daily Meeting eh, y la retrospectiva. Estoy olvidando de algo más. El daily, el sprint y la retrospectiva. Ah, el Las sprint historias de review. usuario no entran aquí. Las historias de usuario entran en el backlog. Las historias de usuario van a alimentar el backlog, ¿no? Van a ser una parte del artefacto, ¿no? Tú construyes, de hecho, el backlog con las historias de usuario. Entonces, en esta parte, básicamente, los eventos Scrum son el sprint como tal, lo que va a ocurrir esa semana o 2 semanas, las daily meetings, las reuniones diarias de a pie que hacemos 15 minutos para ver qué hicimos, qué vamos a hacer, cómo estamos y demás. El sprint review que ocurre al finalizar el sprint, revisamos que el sprint esté bien. Y finalmente la retrospectiva, que es básicamente el equivalente a las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podríamos hacer mejor? Y otra vez empezamos a planificar el sprint y arrancar con todo esto, ¿no?
Esos son 4. Yo les he dicho que eran 5, ¿no ve? Me 5. estoy Sí. olvidando del sprint planning. El sprint, el sprint planning, el sprint planning, el sprint, la daily meeting, el sprint review y la retrospectiva. 5. Sí, ahí están los 5. Perdón, estoy hablando de memoria, pero por eso se me van. Pero básicamente ahí están, ¿no? Entonces, la regla del 3 más 5. Esa es la forma más fácil de poder recordar Scrum eh, conceptualmente, qué es lo que necesitas ahorita. Pero nos hemos salido. Lo importante es aquí los roles, ¿no? Que sepamos los roles ágiles y los roles híbridos y los roles predictivos, seguro que te preguntan. Bien, acta de constitución y acta de cierre. Estábamos con Daniel, entonces pasamos a René. ¿Qué es el acta de constitución y acta de cierre? ¿Se te viene a la mente algo concreto? Es la acta de constitución, la visión macro del proyecto, donde se tienen los principales hitos, los interesados y el detalle del caso de negocio. Y el acta de cierre corresponde a, al detalle o a la entrega de la aceptación final del proyecto por parte del cliente, toda la documentación relacionada con el proyecto, que va a pasar a ser activos de la organización, lecciones aprendidas y eso básicamente. Muy bien, perfecto. Eso es. Estamos muy bien. Gestión del conocimiento, Rommel. La diferencia entre conocimiento tácito y conocimiento explícito. ¿Qué tal te va con ese tópico? A ver, gestión del conocimiento. Si no recuerdo, es el conocimiento explícito, bueno, como su nombre lo indica, en realidad es como que bien detallado y el tácito sería como lo contrario. No sé si estoy bien, la verdad. Mm, Yo, Ya, yo, yo me acuerdo un poco de esto, que era, nos explicaste que el explícito era algo que era fácil de poder expresar, ¿verdad? Tal vez con palabras, imágenes, mientras que el tácito era un conocimiento más personal, exactamente. ¿verdad? Que era como el saber hacer, algo así. Sí, tal cual, Marco. En realidad, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, y esto lo van a preguntar, ¿no? La diferencia entre conocimiento tácito y explícito, ¿no? Entonces, va por ahí. Como se dan cuenta, no entro a mayores detalles, ¿no? Básicamente, este es un capítulo nuevo en la guía, no estaba en la guía 5 y dudo que gran cantidad de preguntas se reciclen o utilicen en torno a esto, pero sí he visto que entra. Bien, otra vez hablando de Agile y de la EDT y demás. Estábamos con, creo, René. Vámonos con Juan Fernando Delfín. EDT Backlog Sprint Planning. ¿Qué te dicen estos conceptos? A ver, pasamos de Juan Fernando Delfín a Alejandro Rodríguez. Ahora sí, Alejandro, o Juan Fernando, ahora sí te escuchamos. ahora sí. La EDT, la estructura de desglose del trabajo, eh, el backlog, el sprint plan, básicamente es cómo sacar algunas priorizaciones, ¿no? Para delinear algunas actividades importantes, ¿no? Dentro de un proceso o dentro de un proyecto. Muy bien. El sprint plan es lo que acabas de definir, ¿no? Es
es esa priorización de actividades o elementos en los que vamos a trabajar las próximas 2 semanas o semanas. ¿Cuál es la diferencia entre la EDT también? Eso seguro todos lo tienen, esa macrovisión de todos los elementos, paquetes de trabajo, cuentas de planificación, todas esas definiciones las tenemos que tener. ¿Cuál es la diferencia entre un backlog y un sprint plan o un backlog y una EDT? El backlog no es todo el listado de todas las tareas que se tienen que hacer para el trabajo, mientras el sprint plan es priorización de las tareas. Así es, tal cual. Es una priorización de esas tareas y el backlog es todas, ¿no? Todas las tareas, ítems, elementos, en realidad son las historias de usuario que se están plasmando en un backlog, ¿no? Ese es el concepto. Las tres relacionadas con el alcance del proyecto, ¿no? Por eso las he puesto juntas. En una perspectiva ágil o en una perspectiva predictiva. Compresión de cronograma. Creo que ahorita respondió Alejandro, vámonos con Marco Antonio. Sea. Compresión de cronograma. ¿Te acuerdas algo acá? Hay dos, te doy una pista, dos formas de comprimir. No me acuerdo cuáles eran las formas, la verdad, pero es más o menos a tratar de ajustar y optimizar el cronograma, ¿verdad? Cuando tienes un desfase para poder alcanzar con el objetivo. Pero Así no es. estoy seguro. Creo que solamente igual se aplicaba esto en la ruta crítica, ¿verdad? O me estoy Sí, desviando. sí, en la ruta crítica y compresión de cronograma por intensificación o por ejecución rápida, o en inglés, crashing y fast track, ¿no? Esos dos conceptos tienen que estar relacionados a esta fichita que estamos mostrando ahora en pantalla. En el caso del fast track es hacer actividades críticas en paralelo, ¿no? La intensificación es hacer que estas actividades críticas duren menos metiendo más recursos. Obviamente puede haber la combinación de ambos, pero lo principal es que nos acordemos que existen esos dos y las implicancias que tienen cada una de ellas. El fast track es más riesgoso, ¿no? Hacer dos actividades críticas en paralelo es más riesgoso, ¿no? Mientras que el crashing es más costoso. Eh, si tuvieras que elegir, y ahí me quedo contigo, Marco Antonio, entre costoso y riesgoso, ¿qué escogerías? Entre costoso y riesgoso. Terrible. Creo que me iría por la parte de costoso. Muy bien, muy bien. Y es que una definición no oficial, pero muy buena de lo que es una buena práctica en gestión de proyectos, es todo lo que me baja riesgos. Ese tip lo leí o lo vi en un video, no sé dónde, lo agarré y me quedé con ese concepto. Lo que me baja riesgos, buena práctica. Lo que me sube riesgos, mala práctica, ¿no? El examen va a buscar que tú puedas aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces, siempre tienes que buscar entre todas las opciones la opción que te baje riesgos. Y ahí, pues si te ponen las dos opciones de compresión de cronograma, ya sabes que la respuesta va a ser apostar por costoso, es decir, hacer una intensificación en lugar de hacer una ejecución rápida, ¿no? Muy bien. PDM, Daniel Miranda. Este concepto, ¿a qué te hace recuerdo? Ahorita se me ha ido, ¿verdad? Dame 2 segunditos. Si Ujú. no paso, PDM. No, ahorita no lo recuerdo. Perdón. Ya. La diagramación por precedencias, ¿no? Este término, básicamente, o dentro de este término, quiero que se te vengan a la mente todos los ejercicios que hemos hecho en clases, ¿no? La actividad A, la actividad B, le precede la actividad C, tiene una duración de 8, de 5, de 2, y tienes que calcular la ruta crítica, y de la ruta crítica,
¿Qué pasa si la actividad F suma 2, resta 2, incorporo la actividad H? Ah, ya, Entonces, ya. todos esos problemas, exactamente, Ajá. ese ya me encanta, porque es eso lo que quiero que te venga a la mente cuando dices PDM, ¿no? Todos esos ejercicios los tengas presente y los puedas repasar y los puedas resolver. Obviamente ahorita no vamos a hacer, esto es largo, pero todos esos ejercicios, Claro. ¿no? Holguras, rutas críticas y demás, dentro de este concepto que es el método de diagramación por precedencias, ¿no? Que es el método que nosotros utilizamos para secuenciar las actividades del proyecto. Muy bien, Daniel. Otro concepto, riesgos residuales y riesgos secundarios. Fernando T. Interesante. Ahí me has pillado. Ahí yo te ayudo. Ya. Los residuales son los que vienen a partir de un riesgo que ya ha sido aplicado, digamos, que siguen manteniendo cierto tipo que no se mitiguen al 100%. En cambio, los riesgos secundarios son los que se generan a través de la aplicación de un riesgo y se genera otra clase de riesgo, digamos, a partir de ese. Muy bien, muy bien. Concepto que lo tenemos que tener presente. Gracias, Daniel. Estimaciones. Gabriel Pozo. Esto de las estimaciones está en costos y en cronograma. Creo que también en recursos aparece, sí. Pero principalmente vas a encontrar preguntas de estimaciones en costos y cronograma. Gabriel, pasamos a Juan Fernando Delfín. ¿Te acuerdas de esto de las estimaciones? Eh, sí, en realidad, en todo la guía siempre tenemos estimaciones, ya sea de valor de ganado, también tenemos el valor esperado, que es otra estimación, que es muy frecuente. También estas estimaciones nos permiten sacar inclusive indicadores, de gestión. eh, Eso principalmente, ¿no? Casi en toda la guía hay estos componentes, estimaciones de costos. Esta lámina, no obstante, estimaciones de costos, estimaciones de cronogramas, lo que pretende esta lámina es que te acuerdes de las estimaciones que tienes en costos y en cronograma. Estimación por tres valores, si te acuerdas ahí hablábamos de la estimación beta, ¿no? Que tenías el optimista, el pesimista, el más probable entre 6 para generar la estimación beta, o la estimación triangular, que igual venía por tres valores, pesimista, optimista, medio entre 3, ¿no? Entonces, estimación por tres valores. Estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, ¿no? Entonces, esos conceptos que te acabo de dar es puntualmente a eso a lo que se refiere el tema de las estimaciones, ¿no? Las estimaciones por tres Muchas valores, gracias. las estimaciones análogas, las estimaciones ascendentes, las estimaciones paramétricas, ¿no? Que eso aplica en costos y en cronograma principalmente. Entonces, ahorita no vamos a ver qué quiere decir cada una de ellas, pero tienes que tener presente cuándo aplicas cada una de estas, ¿no? Análoga, cuando necesitas algo rápido, por tres valores, cuando necesitas algo más preciso, ¿no? Lo rápido y lo preciso ahí son polos opuestos del mismo tema, ¿no? O paramétrica, que está intermedia entre estas dos, ascendente o descendente, ¿no? Que voy subiendo en el organigrama o no organigrama, en el cronograma del proyecto, voy ascendiendo desde las actividades hasta los paquetes de trabajo y hacia el enunciado del proyecto, o descendente, voy descendiendo, haciendo mis asignaciones de recursos, asignaciones de costos, asignaciones de tiempos. A eso se refiere esta lámina de estimaciones. Entonces, eso hay que tener ahí presente. Corrupción de alcance y gold plating. René Araníbar.
La corrupción de alcance, goal plating, eso es prácticamente lo mismo, es decir, cuando se generan funcionalidades extras a lo definido en la línea base del alcance del proyecto. Se corrompe el alcance básicamente cuando se generan funcionalidades adicionales al producto, ¿no? Eh, Básicamente la moción es, se debe generar o se debe entregar ni más ni menos de lo que está definido o se ha recogido a nivel de lo que son los requisitos principales. Muy bien, muy bien. Gold plating más funcionalidades, corrupción de alcance, modificar la línea base del alcance sin conocimiento del sponsor, del PM y demás, ¿no? Perfecto. Simulación Monte Carlo. Rommel, ¿qué te acuerdas de la simulación Monte Carlo? ¿Para qué sirve? ¿En qué capítulo se puede ver, estudiar esto? ¿En qué capítulos? Si no me equivoco, era esto. eh, no, no era en costos. No, no, no recuerdo. Monte Carlo, no. Riesgos, Riesgos, ¿no? Principalmente en riesgos, en cronograma también, pero principalmente en riesgos cuando haces el análisis cuantitativo, ¿no? La simulación es para determinar eh, de manera eh, heurística, ¿no? Una función. La determinística te va a generar por A más B y determinas el área de una figura, si se acuerdan, ¿no? Y decíamos, ¿cómo calculas el área de una figura irregular? Pues la mejor forma, la más rápida, va a ser con la simulación. Obviamente no va a ser precisa, no va a ser exacta, probablemente sí sea precisa, pero no va a ser exacta, ¿no? Entonces, la simulación te sirve básicamente para eso, ¿no? Para el análisis cuantitativo de los riesgos. Diagramas de control. Alejandro Rodríguez. Tal vez le voy a aumentar una palabrita para que quede más explícito. Diagramas de control de calidad. Alejandro Rodríguez, ¿qué te viene a la mente con esto? Am, Más o menos verificar bueno, el KPI, se podría decir, así lo he entendido, de cuán bien nos ha ido o cuán cerca hemos estado de llegar al objetivo. Más que todo, definir más cuál era el objetivo que necesitábamos y ver hasta qué punto nos hemos acercado hasta ese punto. Sí. Aquí quiero que piensen en las 7 herramientas de la calidad y las 7 nuevas herramientas de la calidad, en 14 diagramas, ¿sí? Quiero que piensen en esos 14 diagramas. Ahí están los diagramas de control, Pareto, van a encontrar diagramas de dispersión, diagramas de afinidad, ¿no? Todos estos diagramas, no les digo que sean expertos, pero sí deberían tener una buena leidita, porque van a aparecer, y seguro ustedes han visto que aparecen preguntas, sobre todo en el área de calidad relacionadas a esos temas. Incluso a mí me ha llegado a tocar preguntas de producción, ¿no? O sea, un tornillo que sale con un diámetro de tanto, ¿qué diagrama sería el mejor para nada que ver con proyectos más relacionados con producción? Y así me salió la pregunta. Entonces, puede ser que encontremos o en los simuladores o en el examen preguntas relacionadas con los diagramas de control de calidad, ¿no? Que ya les digo, son las 7 herramientas de la calidad y las 7 nuevas herramientas de la calidad. Tú pones eso en Google y te van a aparecer los 14 diagramas y ya está. O sea, hasta que los veas una vez, se te queda para qué son y listo, ¿no? No te van a pedir que los dibujes, simplemente saber que cuando es causa-efecto, un diagrama de Ishikawa, ¿no? Cuando quieres ver concentraciones, un diagrama de Pareto. Cuando quieres ver relación de variables, un diagrama de dispersión. Tener ese nivel de conocimiento, ¿no? Que este diagrama sirve para esto. Análisis de los supuestos, restricciones y acuerdos. Daniel Miranda. ¿Para qué nos sirve esto?
o qué se te viene a la mente? Bueno, supuestos, restricciones y acuerdos. Esto es para el tema de contratos, si mal no estoy. O- Contratos, más para riesgos, ¿no? Todo supuesto, restricción y acuerdo es un riesgo. Esa es la ley, ¿no? Todo supuesto, restricción y acuerdo es un riesgo. ¿Y dónde relevas esto? En el alcance, ¿no? Cuando estás elaborando el alcance, bueno, durante todo el proyecto van a surgir estos tres, pero principalmente la fuente principal para generar supuestos, restricciones y acuerdos es el alcance. ok. Tucumán, Fernando T. ¿Qué te dice el ciclo de Tucumán o este autor? Pasamos de Fernando a Gabriel. De Gabriel a Juan Fernando Delfín. Tuchman, a ver, algo que recuerda. Am, es una, tiene que ver algo con calidad, con gestión de calidad. Eh, No el con concepto, calidad, con formación de equipos. ah, tienes Desarrollo razón. de equipos de Tuchman. Bueno, no, ya no recuerdo. Bien, ahí, si es que no les ha parecido, seguro les va a aparecer preguntas con Tuchman, ¿no? Es una de las cosas que más gusta PMI preguntar. Eh, Tuchman te dice que los equipos se forman, o sea, el ciclo de vida de Tuchman empieza por la formación, luego pasan por un periodo de tormenta donde baja el performance del equipo, luego viene un periodo de normalización, ¿no? Donde ya llegamos a un acuerdo respecto a lo que estamos haciendo como equipo, viene el desempeño, que es el periodo donde tienes el mejor desempeño del equipo, y finalmente la disolución del equipo, ¿no? Entonces son los 5 estados por los cuales pasan los equipos para poder formarse, ¿no? La formación, tormenta, normalización, desempeño y disolución. Y lo deberías tener así de fresco el concepto, ¿no? Porque es muy probable que te pregunten, me acuerdo preguntas de esto, que ¿cuál de los siguientes elementos no forma parte del ciclo de Tuchman, ¿no? Formación, tormenta, eh, Normaliza. espíritu de equipo, normalización. Entonces, claro, si no conoces estos 5, es muy fácil que te pierdas, ¿no? Y respondas algo que no va. Entonces, eso se los dejo porque creo que es importante. RAM y RASI. Marco Antonio Sea. ¿Te acuerdas de la RAM y la RASI? De estas matrices. Mm, me acuerdo algo. Esto era de recursos humanos, si no estoy mal, Sí, ¿verdad? así es. La RAM era la matriz de asignación de responsables, Ujú. donde más o menos se daba, ¿verdad? Se asignaba una actividad, tiene un responsable. Y la RASI era, bueno, tenía que ver con, bueno, no me acuerdo bien, pero significaba responsable, probador, me acuerdo, informado Muy y bien. resultado, ¿verdad? Claro, resultado, informado, aprobador. Exactamente, ¿no? La matriz RASI tiene, justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Del responsable, el aprobador, podríamos decirle así, el aprobador, el consultado y el informado, ¿no? Entonces, a diferencia de la RAM, es una designación a partir de estos 4 roles. En cambio, la RAM es una designación directa, ¿no? Que es probablemente lo que más hacemos en nuestros proyectos. Esto te lo van a preguntar. Entonces, ahí ya lo tienes, está buenísimo. Árbol de decisiones. Aquí puede ser que te pregunten cálculos,
con el árbol de decisiones. Rommel, ¿qué te acuerdas del árbol de decisiones? Perdón, del árbol de decisiones. Mm, Este era muy, donde, bueno, básicamente, digamos, una decisión se encontraba ¿qué es esto? eh, Tenía, como lo dicen, tenía como que sus ramas y estaba dividido en sus decisiones y básicamente se hacía como un árbol, ¿no? Pero esto ha incluido esto dentro de lo que era la decisión eh, de lo que es el- ¿en qué capítulo era? Sí, Riesgos. riesgo. Ah, ya, sí, para riesgo, sí, 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 ¿verdad? sí, básicamente es un árbol, ¿no? Entonces, aquí el tipo de pregunta es, ¿el proyecto A o el proyecto B? ¿No? El camino derecho o el camino izquierdo. Y lo que tienes que hacer es multiplicar la probabilidad por el impacto y generar el valor monetario esperado, ¿no? Y comparas los valores monetarios esperados y en base a eso, obviamente, escoges el que tenga mayor valor monetario esperado, ¿no? Ahora no vamos a entrar al detalle, pero sí es importante que ese conceptito lo tengan, porque suelen aparecer ejercicios con el árbol de decisiones, si es que no les han aparecido ya, ¿no? Resolución de conflictos, Alejandro Rodríguez. Ah, bueno, el tema de la resolución de conflictos es simplemente la metodología en la que se va a actuar justamente cuando existe un conflicto, quién va a tomar la decisión final o cómo se va a encarar, digamos, el tema de conflictos, ya sea un conflicto interno entre personal o inclusive contra el sponsor o contra cliente o los interesados. Sí, ahí es importante tener en cuenta que la técnica de resolución de conflictos que propone PMI viene de la mano de colaborar, ganar, ganar, ¿no? Forzar, ganar, perder, eh, retirarse, ceder, perder, eh, colaborar, ganar, retirarse, no, retirarse, que es perder, perder, perder. Bueno, y no me acuerdo, pero hay otras dos más que tenemos que Sí. tener ahí en mente. Es a eso a lo que se refiere este punto, ¿no? Entonces, para que tengamos esas técnicas de resolución de conflictos y cuándo aplicarlas en qué tipo de situaciones, cuando buscamos un ganar-ganar, un ganar-perder y demás, ¿no? Obviamente relacionamos esto con la importancia del objetivo y la importancia de la relación a largo plazo. Si es importante que el objetivo que estamos dialogando y la relación a largo plazo, vamos a buscar un ganar-ganar, un colaborar, ¿no? Pero si nuestra relación no es importante, entonces obviamente uno de nosotros va a buscar su objetivo a costa de que el otro pierda, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para que lo tengamos presente. Canales de comunicación, creo que ya lo hemos visto, ¿no? Básicamente es esa formulilla que va a entrar, ¿no? Y bueno, hay todo lo relacionado a canales de comunicación. Incertidumbre, riesgo y suceso. ¿Con quién estábamos? Creo que Daniel respondió, Fernando T. Hola. Ya, incertidumbre, riesgo y suceso. Bueno, la incertidumbre, como hemos dicho, ¿no? Es un evento que no podemos prever, Ujú. no se puede dimensionar, no se puede dimensionar. El riesgo sí, y el suceso es un evento que ya acontece, y nada más. Excelente. Muy bien. Registro de incidentes, el issue log. ¿Qué es y para qué sirve, Gabriel? ¿Qué te viene a la mente con el issue log o registro de incidentes? Bueno, es un registro, ¿no? Como dice, de todos los problemas o percances que se tiene en el proyecto y de eso se debe generar em,
bueno, se hacen reuniones, ¿no? Donde se generan retrospectivas de qué es lo que se ha hecho, la solución, ¿no? Y que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ujú. Esto se genera en las comunicaciones y en la gestión de interesados. Estrategias de los riesgos. Estábamos con Fernando Delfín. Estrategias de los riesgos. ¿Te acuerdas cuáles son? De riesgos positivos y riesgos negativos. A ver, estrategia de los riesgos. Mm, ¿Qué estrategias ah, pone el mapa de calor? tiene que ver con el impacto y el otro tiene que ver, una relación entre dos variables. El riesgo puede ser y el impacto que pueda tener. A partir de ello, definir la estrategia. Sí. Bueno, aquí lo que tienen que tener presente es que para riesgos positivos y riesgos negativos existen estrategias predefinidas en la matriz de calor. Eh, ¿Cuáles son? ¿No? Si el riesgo es verde, aceptar; si el riesgo es amarillo, transferir, mitigar; si el riesgo es rojo, evitar, ¿no? Y al otro lado, en los riesgos positivos, lo mismo, ¿no? Explotar el riesgo, compartir el riesgo, mejorar el riesgo o aceptar el riesgo. Entonces, ahorita no vamos a entrar al detalle, pero esa matriz la tienen que tener en la cabeza a la hora de- a la hora de dar el examen, ¿no? A eso se refiere calor. Que justamente es, bueno, la matriz de calor no es lo mismo que las estrategias. La matriz de calor es probablemente lo que estaba explicando Juan Fernando, ¿no? La relación entre la probabilidad y el impacto y la definición de la colorimetría que tienes ahí al medio. ¿Qué riesgos son verdes, amarillos y rojos, ¿no? Mi capacidad de riesgo, mi tolerancia al riesgo y mi umbral de aceptación del riesgo, ¿no? Mi apetito de riesgo, ¿no? Mi apetito, mi tolerancia y mi capacidad de riesgo. Apetito, mi zona verde; tolerancia, mi zona amarilla; capacidad de riesgo, mi zona roja. Tipos de contratos. Marco Antonio Sea, ¿te acuerdas los tipos de contratos de adquisiciones y esa parte? Mm, oh, oh, oh. No, la verdad no me Bien. acuerdo de tipos de contrato. Pero Aquí bien, debes pensar en que básicamente hay tres tipos de contratos, ¿no? De precio fijo, de tiempo y materiales y de costos reembolsables, ¿no? De precio fijo va a ser lo más parecido o lo mejor para entornos predictivos. De costos reembolsables va a ser lo mejor para entornos ágiles, ¿no? Entonces, tener esos dos puntos cardinales va a ser muy importante para que pensemos en este capítulo. Y obviamente, ahorita no tengo a la mano, pero entren al detalle de cuándo es precio fijo con incentivos, precio fijo más honorarios, precio fijo más porcentaje del costo, y esos detallitos son importantes porque estoy casi seguro que les van a preguntar. Entonces, esta laminita quiero que les recuerde que esa partecita la tenemos que terminar de cerrar. Medición del desempeño. René, Medición de desempeño. Mm, bueno, básicamente es el análisis del valor ganado, poder definir eh, cómo está avanzando el proyecto conforme al plan o si existen desviaciones. muy bien. Medición del desempeño básicamente se representa por valor ganado, aunque no exclusivamente por valor ganado, pero generalmente se expresa por valor ganado. Muy bien. Matriz de interesados, cubo de interesados, bueno, ahí hay otras herramientas, pero estas dos, Rommel, ¿te
¿Te acuerdas de la matriz de interesados? Algo que viene aquí. Sí, sí, y en realidad se la dividía entre... eh, no, sí, no me acuerdo mucho, pero no me acuerdo la verdad. Poder e interés, y ahí se forman 4 cuadrantes y tenemos que estudiar qué nos dice cada uno de los cuadrantes, ¿no? O poder e influencia y lo mismo, ¿no? Verificar los 4 cuadrantes. Y el cubo de los interesados, además de esas 2 dimensiones, tiene una dimensión afectiva. Entonces, con eso se crea un cubo y hay que ver qué tiene esas dimensiones, ¿no? Entonces, esa es teoría que hay que repasarla para el examen, porque te preguntan estas cositas, ¿no? Normalmente va en torno a la matriz de los interesados, el tema de las preguntas, ¿no? Listo, ¿no? Entonces,